noches desde cualquier parte del mundo en donde nos estéis mirando. Esto es Clarita Informa, bajo la producción de Rulo Bebeshua. En esta ocasión les voy a hablar acerca de la Primera Guerra Mundial o de la Gran Guerra, para mis alumnos de segundo grado de secundaria, como se los había prometido. Fueron 2 disparos los que dieron inicio a esta Primera Gran Guerra. Pero ¿cuándo inicia esta Primera Gran Guerra? Esta guerra inicia el 28 de julio de 1914 y termina el 11 de noviembre de 1918. 4 años de guerra, la llamada Primera Guerra Mundial. ¿Cuáles fueron los antecedentes de esta Primera Guerra? Bueno, los antecedentes de esta Primera Guerra fueron el marcado imperialismo, que como ya lo habíamos dicho en clase, era un proceso mediante el cual las potencias más importantes de Europa querían hacerse dueñas de todo el resto del continente y entonces entraban en pleno conflicto. Una de estas potencias era Austria-Hungría, que se quiere hacer de Serbia. Entonces, cuando el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, que es Francisco Fernando, visita Sarajevo el 28 de junio de 1914 con su esposa Sofía, va a suceder este detonante que va a marcar el inicio de esta Primera Guerra. ¿Qué es lo que sucede? Un grupo de extremistas serbios de una organización llamada La Mano Negra tenían la encomienda de asesinar a Francisco Fernando. Cuando Francisco Fernando realiza su recorrido, hacen un intento que falla. Posteriormente, Francisco Fernando se dirige al ayuntamiento en donde pronuncia un último discurso. Bueno, después de este discurso iba a retomar, pero ocurre aquí una fatal casualidad en la cual el chofer se desvía de la ruta trazada y llega a una calle, a un callejón sin salida, frente a una panadería en donde estaba Gavrilo Princip, que era uno de estos extremistas serbios. Cuando se topa cara a cara a 1 metro del archiduque, acciona su arma, lo asesina de un balazo en el cuello y al estar forcejeando el arma también le dispara a Sofía, que estaba en ese momento embarazada. Este acontecimiento va a ocasionar que Austria-Hungría le declare la guerra a Serbia. Para este momento se van a formar 2 bandos. Acuérdense que yo les he contado que para que haya una guerra necesitamos que hayan 2, ¿ok? Entonces va a haber 2 bandos. Estos bandos se van a llamar la Triple Alianza, que la va a integrar Alemania, Austria-Hungría, Italia, que luego se va a declarar neutral y se va a pasar al otro bando, y también va a entrar el Imperio Turco Otomano, que ya va a estar para esa época en plena decadencia, y el Reino de Bulgaria. Y del otro lado vamos a tener a la Triple Entente, integrada por Francia, Inglaterra, Rusia, y se van a integrar en 1917 por el hundimiento de Lusitania, Estados Unidos, y posteriormente igual se va a integrar Japón a este bando, que va a ser el bando ganador o la Triple Entente. Bueno, después del asesinato, entonces estamos viendo que vamos a comenzar con este juego que le vamos a llamar Stop. Entonces Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia. Serbia prácticamente va a ser aliado de Rusia. Rusia le va a declarar la guerra a Austria-Hungría. Alemania le va a declarar la guerra a su peor enemigo, que es Rusia. Francia le va a declarar la guerra a Alemania y Alemania le va a declarar la guerra a Francia, pero va a decidir pasar por Bulgaria, que estaba en el camino. Pero Bulgaria va a decir, no, yo no quiero jugar,
quiero ser neutral, pero no le van a hacer caso porque era el camino. Y por último, Inglaterra va a decir, pero por Dios, no me dejen fuera. Si hay que declararle la guerra a alguien, pues yo les declaro la guerra en contra de mi peor enemigo, que va a ser Alemania. Y de esta manera se inicia una de las peores guerras de la historia, con más de 10 millones de muertos. ¡Qué absurda puede ser una guerra! ¿Quién es el ganador de una guerra? Ninguno. Van a empezar con el conflicto de las trincheras y con algo que va a poner fin, que es el Tratado de Versalles. Alemania va a quedar dividido, Austria-Hungría se va a dividir también en Austria-Hungría, Imperio Otomano va a desaparecer. Y lo más importante, el resentimiento que se va a crear en el corazón de una Alemania devastada y que va a pedir la revancha en la Segunda Guerra Mundial. Hoy les recomiendo un video. Esto es material antiguo, pero ahora lo pueden encontrar en YouTube. Son los días que marcaron al mundo. 2 asesinatos, 2 balas. El primero, el asesinato de Francisco Fernando, que inicia la Primera Guerra Mundial. Y la otra bala va a ser para Hitler y es el fin de la Segunda Guerra Mundial con su suicidio. Nos vemos en el próximo video y les voy a dejar un poquito también de la parte deportiva que se filmó el domingo. Gracias.